El contenido que nos toca desarrollar a partir de ahora es el de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Vamos a centrarnos específicamente en las ecuaciones y sistemas de ecuaciones de primer grado. Vamos a comenzar con algunas definiciones primeramente, para tener una claridad respecto a de lo que vamos a tratar y para conocer los términos con los cuales debemos referirnos a los elementos de este tema en particular. Comenzamos con la definición. Una ecuación es una proposición que expresa la igualdad de dos expresiones algebraicas. Eh, Al referirnos a lo que es igualdad, que es una expresión que indica que dos cantidades o expresiones algebraicas tienen el mismo valor. Mm, Les voy a mostrar algunas proposiciones que son ejemplos de ecuaciones. A ver, Ansel, por ejemplo, esto. 2x menos 3 igual a 9 menos x. Tenemos dos expresiones algebraicas, sería una, sería otra, y decimos que estas expresiones, la de la izquierda, o sea, 2x menos 3 y 9 menos x son iguales. Entonces, estamos ante una ecuación, ¿sí? Igualdad de expresiones algebraicas. Otro ejemplo sería cuadrado menos 5y igual a 6 menos 4y. Y otra vez la misma cosa. Expresiones algebraicas y cuadrado menos 5y por un lado y 6 menos 4y por el otro. Y decimos que estas expresiones algebraicas son iguales entre sí, o sea que representan el mismo valor. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la definición de ecuaciones. ¿Sí? Siguiente definición. Miembros de una ecuación. Eh, los miembros de una ecuación son las expresiones separadas por el símbolo de igualdad. El de la izquierda se denomina primer miembro y el de la derecha se denomina segundo miembro. Entonces volvemos a nuestras ecuaciones de ejemplo. Vamos a tomar este segundo que todavía no tocamos. ¿Sí? Eh, expresiones que están separadas por el símbolo de igualdad. Entonces tenemos esta expresión de la izquierda y esta de la derecha. Son los miembros de la ecuación, son las expresiones algebraicas que están a los lados de la igualdad. Este término, el de la izquierda, sería el primer miembro y el de la derecha sería el segundo miembro. ¿Sí? Mientras que si hablamos de términos de la ecuación, los términos son cada una de las cantidades separadas por los signos, ya sea más o menos, o si es que una cantidad se encuentra sola en un miembro. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. 2x menos 9 igual a x más x cuadrado más 1. ¿Sí? Son cantidades, los términos son cantidades que están separadas por el signo, por los signos más o menos. Entonces, 2x es un término, el 9 es otro término, x cuadrado, x cuadrado y 1. Todos son
términos de la ecuación. Y estos términos están separados por estos signos, menos o más. ¿Sí? Mientras que yo tengo una ecuación de este tipo, por ejemplo, 2i más 7 igual a 1. ¿Sí? Los términos serían 2i, 7, y el 1 que está solo del lado derecho de la igualdad también es un término. ¿Sí? Aunque no haya un signo más o menos separándole, ¿verdad? Al estar solo, ya constituye también un término. Entonces, ya tenemos una definición de lo que de lo que es una ecuación, lo que son los miembros de una ecuación y lo que son los términos de una ecuación. Ahora vamos a hablar de las clases de ecuaciones. Y tenemos una división en dos categorías. Primeramente, las clasificamos según sean numéricas o literales, y en la otra clasificación decimos que son, según la otra clasificación, decimos que son, podemos decir que son enteras o fraccionarias. Eh, para la clasificación de expresiones, de ecuaciones del tipo numérico, en ese caso, los coeficientes son aquellos números, aquellos números que acompañan a las variables. ¿Sí? En este caso, los coeficientes son todos del tipo numérico. Cuando tenemos 2, 7, 7 otra vez, tenemos que pasar el 7, bueno, perdón, 3. Entonces, el 2, el 7 otra vez y el 3 son los coeficientes de las variables. La variable en este caso sería x. ¿Sí? Y si todos esos coeficientes son numéricos, decimos que la ecuación es de tipo numérico. Mientras que si los coeficientes vuelven a ser letras, como en este ejemplo, fíjense que todos los símbolos que aparecen en esta ecuación son todos del tipo literal. Tenemos A, B, C y X. ¿Sí? A priori, nosotros lo dijimos cuando trabajamos con el álgebra, cualquier expresión de tipo literal, ¿verdad? Cualquier letra representaba una variable. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros tenemos en los textos esta mezcla de las primeras letras del alfabeto, ya sean A, B, C, D y demás, mezcladas con las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z, en este caso, o cuando ocurre eso, los términos A, B y C lo consideramos como constantes, ¿sí? Que son valores con un valor, son términos con un valor definido. ¿Sí? Eso van a encontrarlo en todos los libros de texto. Cuando se mezclan las primeras letras del alfabeto A, B, C y demás con las últimas X, Y, Z, nuestras variables siempre van a ser las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z y demás, mientras que para nosotros A, B y C serían constantes, o que serían lo mismo para nosotros como si fuesen números. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de ecuaciones, nosotros decimos que son del tipo literal, ¿sí? Porque los coeficientes de las variables son otra vez letras, en este caso A, B, C. Entonces, podemos decir que nuestras ecuaciones son numéricas y los coeficientes de mi variable son números, en este caso, en el primer caso, mientras que son literales cuando los coeficientes de las variables vuelven a ser letras. Después tenemos la otra clasificación, en la que me habla de ecuaciones enteras o fraccionarias.
Una ecuación es entera y es que los coeficientes de las variables son números enteros. ¿Sí? El primer ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, los coeficientes son 2, 7, 7 y más 3. ¿Sí? Todos son números enteros. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, además de ser numérica, también podemos decir que es entera. Acá también, en el segundo ejemplo, tenemos A, B y C, que son los coeficientes de mis variables. También son números enteros, ¿verdad? No hay ninguna división o ninguna fracción expresada, entonces son enteros. Entonces, esta ecuación también es entera. Tenemos una ecuación de tipo fraccionario, y es que los coeficientes de mis variables son números fraccionarios. Y este es un ejemplo. ¿Sí? Acá, los coeficientes de x, que es 2 tercios, el de x cuadrado, que es 9 octavos, son números fraccionarios. Entonces, al tener las variables, o al menos una de ellas, fíjense que si, por ejemplo, acá tenemos solamente un x cuadrado, al tener por lo menos un término con coeficiente fraccionario, mi ecuación ya es fraccionaria. ¿Sí? Y además hablamos de categoría. La primera categoría era la de numérica o literal y la otra de entera o fraccionaria. Entonces, para esta ecuación, para este ejemplo, si considero la primera categoría, hablaría de ecuación numérica, ¿verdad? Porque los coeficientes de las variables son números. Mientras que si considero la segunda categoría es fraccionaria, porque al menos uno de los coeficientes de las variables es una fracción. Entonces, esta cuestión es numérica fraccionaria. Esta primera sería numérica y entera. La segunda sería literal y entera. Tenemos que ir un último ejemplo para ver la última posibilidad. Por ejemplo, en este caso, los coeficientes de las variables a sobre 2 y b sobre 3 son fracciones, además que tengo una ecuación de tipo literal. Entonces, mi ecuación en este último ejemplo, según que vimos, es literal y fraccionaria. Entonces tenemos cuatro posibilidades acá, ¿no? Dependiendo de cómo se combinan estas dos clasificaciones. El siguiente punto, vamos a hablar del grado de una ecuación. Y el grado de una ecuación, el grado que tiene una ecuación, lo definimos de la misma manera que hallamos el grado de una expresión algebraica. ¿Sí? Por si que una ecuación solamente se diferencia de una expresión algebraica, es debido a que tenemos una igualdad, ¿verdad? Después tenemos características muy similares. Entonces, para determinar el grado de una ecuación, yo tengo que determinar el grado de cada uno de sus términos. ¿Sí? Y entre todos esos grados que yo voy hallando, elijo el mayor. Entonces, eh, ejemplo, como tener 5x cuadrado más 7x igual a 2x menos 4. ¿Sí? Esta es mi ecuación. Los términos son
5x cuadrado, perdón, ¿sí? 7x cubo, 2x y 4. ¿Sí? Este término es de segundo grado, este es de tercer grado, este es de primer grado y este es de grado cero. Entonces, de entre los grados de los términos, yo elijo el mayor. ¿Sí? ¿Ah? El mayor es de tercer grado, entonces mi ecuación es de tercer grado. ¿Sí? Entonces, así hallamos el grado de una ecuación. ¿Sí? Eh, las ecuaciones de primer grado, que son las cuales vamos a estudiar en este curso, también se lo denomina ecuaciones lineales, ya que su representación gráfica en el plano cartesiano es una línea recta, mientras que las ecuaciones de grado 2 o de segundo grado se denominan también ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? A partir de las siguientes, la tercer grado es cúbica y después ya se dice que es de cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, ¿sí? Dependiendo del término de mayor grado de una ecuación. Repitiendo, las ecuaciones que nosotros vamos a estudiar son las de primer grado en este curso. Entonces ya tenemos, ya sabemos las clasificaciones de las ecuaciones, ya conocemos cómo hallar el grado de la ecuación y ahora vamos a hablar de las raíces o soluciones de la ecuación. Dijimos anteriormente que una ecuación era una igualdad de expresiones algebraicas de una proposición cierta. Sin embargo, esta igualdad solamente se cumple para determinados valores de la variable, ¿no? Y ese valor o esos valores que toma la variable y hacen que esta proposición o esta igualdad sea cierta son lo que denominamos raíces o soluciones de la ecuación. ¿Sí? Entonces, se dice que tal valor de la variable, ¿verdad? El de la solución, es aquella que satisface la ecuación. Y voy a darle otro ejemplo acá que tengo en la mano. 2x menos 3 igual a x más 2. Y para esta ecuación, la raíz o solución es el valor x igual a 5. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo x por este valor, esta igualdad se va a verificar. Vamos a hacer eso. 2 por 5 menos 3 igual a 5 más 2. Reemplacé la variable x por el valor 5. Entonces, yo puedo efectuar 2 por 5 es 10, menos 3 igual a 5 más 2. 10 menos 3 es 7, 5 más 2 es 7. Entonces, ahí verifico la igualdad, ¿sí? El miembro de la izquierda es igual al miembro de la derecha en lo que respecta al valor numérico, ¿verdad? Que es lo que me dice luego que es la definición de ecuación, ¿sí? Y esta igualdad solamente se va a poder verificar cuando la variable, en este caso x, toma el valor 5. Y para otros valores de la variable,
esa ecuación, no, esa igualdad no se va a verificar. ¿Sí? Entonces 5 es la solución o la raíz de una ecuación. Un precepto fundamental del álgebra que respecta a las ecuaciones es que una ecuación de grado n tiene n raíces o soluciones. ¿Sí? O sea que esta ecuación, que es de primer grado, tiene solamente una raíz o una solución. Solamente x igual a 5 puede verificar esta igualdad, así como lo hice acá en el ejemplo. Una ecuación de segundo grado, una ecuación de grado 2, tiene dos soluciones. Una de grado 3 tendría 3 y así. Entonces, la cantidad de raíces o soluciones de una ecuación está directamente relacionada con el grado de la misma, no siendo iguales, ¿verdad? Entonces, repitiendo, la raíz o solución de una ecuación es aquel valor que toma la variable y hace que esta igualdad se verifique. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a cómo resolver las ecuaciones. Resolver la ecuación consiste en hallar las raíces, a las raíces o soluciones de la misma. ¿Sí? Hallar, o sea, también te puedo decir que consiste en hallar el o los valores de las incógnitas que satisfacen la ecuación. ¿Sí? Entonces, en eso va a consistir resolver la ecuación. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo resolvemos una ecuación? Para eso recurrimos a la transposición de términos. Y la transposición de términos tiene sus reglas. Y tenemos 4 reglas para transposición de términos. Primero, que si un término está sumando, si un término está sumando de un lado de la igualdad o en uno de los términos, si yo lo quiero pasar al otro término, este término va a pasar con signo cambiado. Si está sumando, va a pasar restando. Entonces, si un término cambia de un miembro de la ecuación a la otra, pasa cambiado de signo. Entonces, dejamos de aquí sola, tenemos 3 y este término 2, que aquí estaba sumando, pasa restando. Entonces 3 menos 2 es 1 y en este caso la solución o la raíz de la ecuación es x igual a 1. Esa es la primera regla. Un término que está sumando pasa al otro miembro restando. Esa sería la primera regla. La segunda regla es que si un término está restando en un miembro, como el 4 acá está restando, y yo lo quiero pasar al otro miembro, va a pasar sumando. Entonces, x 1 y este 4 que estaba restando pasa sumando. Entonces, x igual a 5 finalmente. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo es resolviendo la ecuación o hallando sus raíces o soluciones de la misma, transponiendo términos. Y estamos viendo las reglas según las cuales podemos transponer términos. Si tenemos términos que están sumando,
en un miembro, pasan al otro miembro restando. Mientras que si el término está restando, pasa al otro miembro sumando. Son las primeras reglas. Tienen que ver con la suma y la resta. Ahora vamos a ver otras. La tercera regla habla de los términos que están multiplicando, como en este ejemplo. Si yo tengo x y el 2 está está multiplicado a la x. Entonces, si yo aquí quiero despejar la x, ¿verdad? De tal forma a resolver la ecuación, tengo que deshacerme de este 2. Este 2 de valor 2, como está multiplicando en el miembro de la izquierda, y yo lo quiero pasar al miembro de la derecha, tiene que pasar dividiendo. Entonces, finalmente, 6 sobre 2 es 3. Entonces, tercera regla. Un término que está multiplicando en un miembro pasa al otro dividiendo. Y como ya lo podrán intuir, la última regla es que si un término está dividiendo de un lado, yo quiero pasarlo al otro, va a pasar, con esto más claro. Entonces, este número 3 que está aquí dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. ¿Sí? Entonces tenemos las cuatro reglas de transposición de términos. Un término que está sumando pasa al otro miembro restando. Un término que está restando pasa al otro sumando. Un término que está multiplicando pasa al otro dividiendo. Y un término que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. ¿Sí? Utilizando la transposición de términos y teniendo bien en cuenta, basándonos en estas cuatro reglas, nosotros debemos ser capaces de resolver una ecuación. ¿Verdad? Vamos a trabajar únicamente con ecuaciones de primer grado. ¿Sí? Resolver la ecuación implica, como vimos en este ejemplo, dejar las variables de un lado de la igualdad, ¿verdad? De tal forma hallar el valor del mismo. Entonces, lo que nosotros hicimos acá es resolver la ecuación, ¿sí? Utilizando las reglas de transposición de términos. Entonces, a partir de ahora, eso es lo que vamos a buscar. Tener una ecuación, en este caso toda de primer grado, y vamos a tratar de resolver o hallar las raíces o soluciones de la misma. Un último paso que podemos aplicar una vez que resolvemos una ecuación es la de verificar. Correcto. Y vamos a trabajar con esta ecuación. 3x menos 5 igual a x más 3. Y una ecuación de primer grado, ¿verdad? Si el primer término tiene grado 1, el 5 es de grado 0, x es de grado 1 y 3 es de grado 0. Entonces es de primer grado. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, una ecuación de primer grado tiene una sola raíz de solución. Vamos a tratar de encontrar esa raíz. ¿Sí? La técnica consiste siempre en dejar los términos constantes de un lado de la igualdad. Generalmente los términos constantes o los numéricos se pasan todos hacia la derecha. Mientras aquellos términos que le contienen a la variable lo dejamos del otro lado de la igualdad, normalmente se los deja del lado izquierdo.
¿sí? Y vamos a usar la transposición de términos. Entonces vamos a pasar el 5, vamos a pasar del lado izquierdo al lado derecho. Vamos a hacerlo por paso. El 5 está restando, y si yo lo quiero pasar del otro lado, paso sumando. Entonces me va a quedar 3x igual a x más 8. ¿Sí? Lo otro que yo voy a buscar es que los términos que contienen a la variable estén todos también de un lado, preferentemente del lado izquierdo. Entonces este valor, este término x, voy a pasarlo al lado de la izquierda. ¿Sí? X está, aquí está sumando, entonces debe pasar al otro miembro restando. Entonces 3x menos x igual a 8. Entonces yo lo puedo efectuar. Tengo 3x menos x me da 2x. 2x entonces es igual a 8. Ya tengo todos los términos que involucran variables de un lado izquierdo, los términos que son constantes del otro lado, la derecha, y ahora yo tengo el número 2, el valor 2 multiplicando la variable. Entonces yo quiero dejarle siempre a la variable sola. Una vez que digo la variable sola igual a un número, puedo decir que resolví la ecuación. Entonces, este 2 que está multiplicando, hay que pasar dividiendo. Yo tengo 8 dividido 2, 4. ¿Sí? Cuando yo llego a este punto, ¿sí? Puedo afirmar que resolví la ecuación. ¿Sí? Llegué o encontré la raíz o solución de la misma. Quito a la derecha y vamos al siguiente paso. El siguiente paso es el de la verificación. Que con el paso de la verificación, yo estoy probando que el valor obtenido para la incógnita, que el valor 4, está correcto. ¿Sí? Y la verificación yo lo voy a realizar sustituyendo en los dos miembros de la ecuación dada la incógnita por el valor obtenido. Y si yo hago esto, reemplazo x por el valor 4 en ambos miembros de mi ecuación, ¿sí? Y esta igualdad se verifica, entonces yo puedo afirmar que mi solución es correcta. Vamos a hacer eso. Entonces, trabajo siempre cuando voy a hacer verificación, trabajo con la ecuación original y con la primera versión que tuve como enunciado en mi ejercicio. Yo tengo 3 y ahora en vez de escribir x, me voy a reemplazar por el valor 4. 3 por 4 menos 5 igual a, aquí tengo x, lo reemplazo por el valor 4, 3 por 4 es 12, menos 5 igual a 4 más 3, 12 menos 5 es 7 y 4 menos 3 es 7. Yo tengo 7 igual a 7, ¿sí? Entonces, si yo tengo, si logro esto, ¿sí? Llegar a una igualdad del tipo un número igual a sí mismo, esto se denomina identidad. Entonces, yo puedo decir que mi solución está bien hecha, es correcta, y el 4 es realmente la raíz o solución de la ecuación. ¿Sí? Entonces, el paso de la verificación es el último. Vamos a hacer
algunos ejemplos más para ir dejando más claras las cosas. Vamos a trabajar con esto. 3x más 4 paréntesis x igual a 15 menos x. Ahí tenemos un paréntesis aquí con él. Si tenemos así, en el segundo término tengo 4 por paréntesis 6 menos x. Lo que debo hacer es aplicar la propiedad distributiva, ¿verdad?, del producto. Entonces el 4 va a ir multiplicado por 6 y por menos x. Esto es, creo que sí, esa es la única operación que debemos hacer. Entonces 3x menos 4 por 6, menos por más es menos, 4 por 6 es 24, y menos 4 por menos x, menos por menos me da más, tengo 4x, igual a 15 menos 6x. Entonces en el término del paso me deshice el paréntesis. Siguiente paso siempre es, una vez que yo me deshago de cualquier elemento de tipo signo de agrupación, paréntesis, llave, corchete, que deshacerme primero todos esos signos de agrupación. Una vez que tengo ya los términos, digamos, sueltos dentro de mi ecuación, voy a empezar a transponer los mismos. ¿Sí? ¿Qué pasar? Las constantes o los términos numéricos a un miembro de la ecuación, mientras que los términos literales le contengan, pero los términos que le contengan a las variables al otro lado de la ecuación, de tal forma a poder resolver. A ver, el 24 debería estar del lado derecho de la igualdad, mientras que 6x debería estar del otro lado de la igualdad. Entonces, al 24, copio frase. 3x, después tengo más 4x, serían este término. Ahora, el menos 6, o sea que el 6x que está restando, va a pasar sumando. Mientras que en el otro lado, en 15, y el término 24, que está aquí restando, va a pasar sumando. Entonces, respondemos los términos. Siempre. Los términos que le contienen a la variable de un lado, preferentemente a la izquierda de la igualdad, y los términos constantes, los puramente numéricos, del otro lado de la igualdad, preferentemente a la derecha. Una vez que ya tengo esto, puedo sumar esto. Estos son términos semejantes, ¿verdad? Todos están relacionados con el término x, con la variable x. Yo tengo 3x más 4x más 6, 3 más 4, 7 más 6 es 13. Tengo 13x, y eso es igual a 15 más 24, que es 39. Por último, acá tengo 13 multiplicando la x. Si el 13 está multiplicando, tiene que pasar al otro miembro dividiendo. Por último, procedo a efectuar la división. 39 sobre 13 es 3. Entonces, 3 es la raíz de mi ecuación. Si yo quiero verificar esto,
simplificar en el otro lado, tengo que sustituir la variable x por el valor 3 en mi ecuación, en la original. Vamos a hacer eso. 3 por 3 menos 4 paréntesis 6 menos 3 igual a 15 menos un x. Si yo tengo así operaciones combinadas, productos y sumas y además signos de agrupación, lo primero que se hace es efectuar las operaciones que están dentro de los signos de agrupación. Paréntesis, corchete y llave. Una vez que yo termino con los paréntesis, corchetes y las llaves, trabajo con los términos sueltos. Primero debo hacer los productos y cocientes y por último las sumas y restas. Estas son las reglas para trabajar con operaciones combinadas. O sea, vamos a respetar eso. Vamos a hacer 3 por 3, todavía no lo vamos a hacer, porque tenemos acá un paréntesis, vamos a efectuar primero lo del paréntesis. Entonces, menos 4 por. Acá dentro del paréntesis yo tengo la operación 6 menos 3, 6 menos 3 es 3. Entonces, efectúo lo que está dentro del paréntesis, el valor numérico de los términos, el término que está dentro del paréntesis es el valor 3. Entonces, ya me deshago del paréntesis. Del otro lado tengo 15, bueno, ya que me olvidé de reemplazar. En vez de x, tengo que escribir su valor numérico que es 3, que es lo que hallé como solución de la ecuación. Entonces, 6 por 3. Una vez que ya no tengo signos de agrupación, tengo que ocuparme de los productos y los cocientes en este segundo paso. ¿Sí? Acá yo tengo, el primer producto es 3 por 3, 3 por 3 es 9, menos, o tengo otro producto, 4 por 3, que es 12, eso es igual a 15, menos, y aquí tengo otro producto, 6 por 3, que es 18. ¿Sí? Entonces, en este paso ya efectué todos los productos. ¿No? Solamente producto acá, no hay ningún cociente. Entonces, si hubiese algún cociente, también tenía que efectuarlo en este paso. Por último, debo ocuparme de la suma y de la resta. Del lado izquierdo de la ecuación tengo una resta, 9 menos 12, que es menos 3. Y el lado de la derecha también tengo una resta, 15 menos 18. 15 menos 18 también es menos 3. Entonces llevo a que menos 3 es igual a menos 3. Esto es una identidad, un número igual a sí mismo. Entonces llego a una identidad. Yo puedo decir que mi verificación es, mi verificación me verifica, valga la redundancia, de que mi solución x igual a 3 es correcta. ¿Sí? Entonces, 3 es realmente raíz o solución de la ecuación. Y esos son los pasos para resolver siempre una ecuación de primer grado. Vamos a trabajar con un último ejemplo. ¿Sí? Y tengo este. 8x menos 4
más 3x igual a 7x más x más 14. Entonces, todo lo con lo cual, todas las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar van a ser definidas. No tenemos ningún signo de agrupación, entonces no nos preocupamos por ese paso, así como a diferencia de lo que fue el ejemplo anterior, no tenemos eso. Entonces, vamos a ocuparnos directamente de transponer los términos. De la izquierda, en la izquierda, del lado de la izquierda vamos a dejar los términos que involucran a las variables y del lado de la derecha los términos constantes. Entonces tengo 8x más 3x, ¿verdad? Términos que involucran a la variable están a la izquierda, vamos a dejarlos a la izquierda, mientras que en la derecha tenemos 7x más x. Ambos términos se están sumando acá. Ambos tienen signo positivo. ¿Sí? El 7x, aunque no tenga un signo acá adelante, ¿verdad? O sea, al no tener un signo acá adelante, me dice que el signo es positivo, entonces que está sumando. Entonces, si un término estaba sumando de un lado de la ecuación, yo lo paso del otro, va a estar restando. Entonces, 7x pasa restando y el término x que estaba sumando también pasa restando. Entonces, una vez hecho eso, tengo todos los términos que involucran a la variable del lado izquierdo de la igualdad. Del lado derecho de tener el número 14, que estaba luego de ese lado, y el término 4, que aquí está restando, vamos a pasarlo al otro lado sumando. Y ya no hay términos que transponer. Tenemos 1, 2, 3, 4 términos que involucran a la variable, aquí tenemos 4 también, y dos términos constantes, el 14 y el 4. Entonces, terminada la transposición, hay que hacer la reducción. Entonces, todos estos términos son semejantes, entonces voy a sumar sus coeficientes. 8 más 3 es 11, menos 7 es 4, 4 menos 1 es 3. Entonces me quedan 3x. 8 más 3, 11, 11 menos 4, perdón, 11 menos 7 es 4, 4 menos 1, 3. Y del otro lado tengo 14 más 4, 14 más 4 es 18. Por último tengo el 3 multiplicando la x, y yo lo quiero pasar a otro miembro, tiene que pasar dividiendo. Entonces esto es 18 sobre 3. Finalmente, 18 sobre 3 es 3. Entonces, ya tengo la solución, la raíz o solución de esta cosa. El siguiente paso es el de la verificación. Para verificar, como recordarán, debemos sustituir la variable por su valor numérico en la ecuación original. Entonces, vamos a hacer eso. 8 por 6 menos 4, 3 por 6 igual a 7 por 6 más 6 más 14.
¿sí? No hay signo de agrupación, entonces pasamos directamente a efectuar, en primer lugar, los productos y los cocientes. El primer producto que tengo es 8 por 6, que es 48, menos 4, más 3 por 6, que es 18. Eso del lado izquierdo. Del lado de la derecha tengo 7 por 6, que es 42, más 6, más 14. Y por último me queda efectuar las sumas y las restas. Del lado de la izquierda tengo 48, menos 4, más 18, eso me da 62 sobre el lado de la izquierda. Y del lado de la derecha tengo 42, más 6, más 14, que también es igual a 62. Entonces, llega a la identidad 62 igual a 62. Con esto estoy yo certificando que mi solución x igual a 6 es la correcta. ¿Sí? Llegado a este punto, terminé mi ejercicio. Y aquí me llega a salir, por ejemplo, 62 igual a, no sé, cualquier otro número distinto a 62, por ejemplo, 36. 62 no es igual a 36. Entonces, eso quiere decir que la verificación me dice que mi solución es incorrecta, que es que me equivoqué. ¿Sí? Entonces tengo que volver a mirar mi ejercicio o volver a resolverlo, corregir el error. ¿Sí? El paso de la verificación tiene que quedar siempre en una identidad, o sea, un número igual a sí mismo. Ahí puedo decir que mi ejercicio está correctamente resuelto. ¿Sí? Bueno, eso es lo que corresponde a la primera clase de ecuaciones. Este video yo lo voy a, como siempre, lo voy a publicar en la plataforma. Voy a preparar un ejercitario para que vayan, para que empiecen a practicar con esto. Y vamos a resolver más ejercicios en la siguiente clase, que sería la del viernes 29. ¿Sí? Les recomiendo ya ir practicando, haciendo los ejercicios, ¿sí? Completando los que corresponde, lo que les corresponde según terminación de cédula para entregar en el TP correspondiente, porque lentamente se va acercando la finalización del curso. Según tengo entendido, nuestro examen sería el miércoles 10 de agosto. Entonces ya no queda demasiado tiempo. Entonces, les recomiendo analizar y escuchar todo el contenido del video, tratar de entender los ejemplos. El próximo viernes, perdón, vamos a conectarnos para dar un pequeño repaso otra vez de esto, para responder dudas y para hacer más ejercicios.